En mi cumpleaños número 60, mi hijo me regaló una caja vacía con una nota que decía: «Esto es lo que te mereces, viejo insoportable». 3 días después, apareció en mi puerta de rodillas implorando: «Papá, no hagas esto, yo no lo sabía», pero ya era demasiado tarde. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. Mi nombre es Alberto Mendoza, y si hay algo que he aprendido en mis 60 años de vida, es que el dolor más profundo siempre viene de las personas que más amas. Esa verdad se grabó en mi alma como hierro al rojo vivo la tarde de mi cumpleaños, cuando mi único hijo Sebastián me entregó un regalo que cambiaría para siempre la relación entre nosotros. Era un domingo de octubre, uno de esos días en que el sol se filtra perezoso entre las cortinas de mi modesto departamento en el centro de la ciudad. Había preparado un almuerzo especial, nada ostentoso, pero sí con ese cariño que solo un padre puede poner en cada detalle. Sebastián había prometido venir a las 2 de la tarde, y como siempre, llegó puntual. Eso era algo que admiraba de él, su disciplina, heredada quizás de mis años como contador en la misma empresa donde trabajé durante 30 años. Lo vi llegar desde la ventana, caminando con esa seguridad que lo caracterizaba. A sus 35 años, Sebastián era todo lo que un padre podría desear: exitoso, inteligente, dueño de una empresa de consultoría que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Vestía uno de esos trajes caros que se había acostumbrado a usar, y en sus manos llevaba una caja envuelta en papel plateado. «Feliz cumpleaños, papá», me dijo con una sonrisa que, ahora que lo pienso, no llegaba completamente a sus ojos. Nos sentamos a la mesa, conversamos sobre trivialidades, sobre el clima, sobre los cambios en el barrio. Él elogió la comida, yo le conté anécdotas que probablemente ya había escuchado 100 veces. Era una de esas conversaciones cordiales, pero distantes, que habíamos mantenido durante los últimos años. Después del postre, Sebastián empujó la caja hacia mí. «Tu regalo», dijo simplemente. Mis manos temblaron ligeramente mientras retiraba el papel plateado. La caja era elegante, del tipo que se usa para guardar joyas costosas o documentos importantes. Mi corazón se aceleró con la expectativa de que tal vez, finalmente, mi hijo había decidido mostrarme el cariño que parecía haberse perdido entre nosotros. Abrí la tapa con cuidado. Dentro solo había vacío, un vacío que se extendía como un abismo, y en el fondo, pegada con cinta adhesiva, una nota escrita con la letra que conocía desde que Sebastián aprendió a escribir. La tomé con dedos que ya no me obedecían completamente, y leí las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. «Esto es lo que te mereces, viejo insoportable». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron frente a mis ojos como si fueran escritas en el aire. Levanté la mirada hacia Sebastián, esperando encontrar alguna explicación, tal vez una broma de mal gusto, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor que comenzaba a expandirse por mi pecho como veneno. Pero su expresión era fría, calculada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una especie de satisfacción cruel que nunca antes había visto en él. «¿Ya leíste tu regalo, papá?», preguntó con un tono que destilaba desprecio. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Era como si hubiera recibido un golpe físico que me hubiera dejado sin aire. La caja resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio tenso del departamento. «Sebastián», logré susurrar finalmente. «¿Por qué?». Se levantó de la silla con movimientos deliberadamente lentos, ajustándose el saco como si estuviera en una reunión de negocios. «Porque es hora de que sepas lo que realmente pienso de ti», respondió. «Toda mi vida he tenido que cargar con un padre mediocre, conformista, que nunca entendió lo que significaba la ambición o el éxito. Mira este lugar», dijo señalando mi departamento con un gesto despectivo. «Esto es todo lo que has logrado en 60 años. Patético». Cada palabra era un puñal. Me quedé sentado, paralizado por la sorpresa y el dolor, viendo cómo el hijo que había criado, por quien había sacrificado tanto, se transformaba ante mis ojos en un extraño lleno de resentimiento. «Me voy», anunció dirigiéndose hacia la puerta. «Y no esperes que vuelva pronto. Necesito tiempo para decidir si vale la pena mantener algún tipo de relación contigo». La puerta se cerró con un golpe que reverberó en todo el edificio. Me quedé solo,
rodeado por los restos de lo que creía que era mi relación con mi hijo, sosteniendo una nota que resumía años de desprecio silencioso en 9 palabras devastadoras. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sebastián se repetían en mi mente como un eco interminable, pero en algún momento de la madrugada, cuando el dolor inicial comenzó a transformarse en algo más duro y frío, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las horas después de que Sebastián se marchara, transcurrieron como en una bruma densa. Me quedé inmóvil en mi sillón favorito, ese que había comprado de segunda mano cuando él tenía 10 años, observando la caja vacía que permanecía en el suelo como evidencia de mi humillación. Pero mientras la noche avanzaba, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, hacia los días en que ser padre era mi mayor orgullo. Sebastián nació un 15 de abril de 1988. Recuerdo cada detalle de ese día, cómo sostuvo mi dedo índice con su pequeña mano, cómo sus ojos se abrieron por primera vez para encontrarse con los míos, cómo supe en ese instante que haría cualquier cosa por protegerlo. Su madre, Carmen, murió cuando él tenía apenas 2 años debido a complicaciones de una enfermedad que los médicos nunca pudieron diagnosticar completamente. Desde entonces, fuimos solo él y yo contra el mundo. Durante sus primeros años de escuela, Sebastián era un niño brillante pero tímido. Yo trabajaba turnos dobles en la oficina contable para poder pagar su educación en el Colegio San Patricio, uno de los mejores de la ciudad. Llegaba a casa agotado, con los ojos rojos de revisar números durante 12 horas, pero siempre encontraba energía para ayudarlo con sus tareas. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la única lámpara que tenía suficiente potencia, y repasábamos matemáticas, historias, ciencias. «Papá», me decía con esa vocecita que aún puedo escuchar si cierro los ojos, «¿por qué trabajas tanto?». Y yo le respondía siempre lo mismo. «Porque quiero que tengas todas las oportunidades que yo nunca tuve, hijo. Quiero que seas alguien importante en la vida». Los fines de semana eran sagrados para nosotros. Caminábamos por el Parque Central, compartíamos un helado en la heladería de Don Ramón, íbamos al cine a ver las películas de superhéroes que a él tanto le gustaban. Recuerdo vívidamente el día que me pidió que le enseñara a andar en bicicleta. Tenía 8 años, y llevaba semanas insistiendo en que ya era suficientemente grande. Compré una bicicleta usada en el mercado de pulgas, la pinté de azul porque era su color favorito, y durante todo un sábado corrí detrás de él por las calles del barrio. Al principio se caía constantemente, pero nunca se daba por vencido. «Una vez más, papá», me decía limpiándose las lágrimas y las raspones, cuando finalmente logró mantener el equilibrio y pedaleó solo por primera vez. Su grita de triunfo resonó por toda la cuadra. Se bajó de la bicicleta y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Lo logré, papá, lo logré». Esa noche cenamos pizza para celebrar, aunque sabía que tendría que trabajar horas extra la siguiente semana para compensar el gasto. En la secundaria, Sebastián comenzó a destacar académicamente. Era el primero de su clase, participaba en competencias de matemáticas, ganaba premios en ferias de ciencias. Yo asistía a cada evento, a cada ceremonia de premiación, aplaudiendo desde la última fila con un orgullo que me llenaba el pecho. Los otros padres comentaban entre ellos sobre los logros de mis hijos, y aunque mi ropa no era tan elegante como la suya, aunque mi auto era el más viejo del estacionamiento, me sentía como el hombre más rico del mundo. «Mi papá es contador», escuché que le decía Sebastián a un compañero durante una de esas ceremonias. «No es muy importante, pero es bueno en lo que hace». En ese momento no le di importancia a esas palabras. Pensé que era normal que un adolescente quisiera minimizar la profesión de su padre. Ahora, recordando ese momento, me doy cuenta de que tal vez ya entonces comenzaba a avergonzarse de mí. Durante sus años universitarios, mantuve mi rutina de trabajo extra para poder costear su educación en una universidad privada. Sebastián estudió administración de empresas con especialización en finanzas, siempre con las mejores calificaciones. Yo iba a visitarlo cada 15 días, llevándole comida casera y algo de dinero extra. Vivía en una residencia estudiantil, compartiendo habitación con otros 3 muchachos de familias acomodadas. Gradualmente, nuestras conversaciones se volvieron más superficiales. Él me hablaba de sus estudios, de sus planes futuros, pero ya no compartía conmigo sus dudas, sus miedos, sus sueños como cuando era niño.
Cuando le preguntaba sobre sus amigos o sus actividades, sus respuestas eran cortantes, como si mis preguntas fueran una intrusión en su vida privada. El día de su graduación fue agridulce. Ver a Sebastián recibir su diploma con honores me llenó de una satisfacción profunda, pero también noté cómo evitaba presentarme a sus compañeros de clase. Cuando algunos padres se acercaron a felicitarme por el logro de mi hijo, él parecía incómodo, como si mi presencia fuera una mancha en su momento de triunfo. Después de la universidad, Sebastián consiguió rápidamente un empleo en una empresa multinacional. Su talento era innegable, y en pocos años ascendió a posiciones directivas. Eventualmente, decidió independizarse y formar su propia empresa de consultoría. Yo seguía sus logros desde la distancia, orgulloso pero cada vez más excluido de su vida. Las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas telefónicas se redujeron a felicitaciones de cumpleaños y días festivos. Cuando intentaba invitarlo a almorzar o simplemente conversar, siempre tenía compromisos de trabajo, reuniones importantes, viajes de negocios. Estoy muy ocupado, papá. Se había convertido en su respuesta automática a cualquier invitación mía. Pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que el niño que una vez gritó de alegría al aprender a andar en bicicleta, el adolescente que me abrazó cuando ganó su primer premio académico, el joven que lloró en mis brazos la noche antes de irse a la universidad, se convertiría en el hombre que me entregaría una caja vacía con una nota llena de desprecio en mi cumpleaños número 60. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi departamento, una determinación fría y calculada se apoderó de mí. Si Sebastián había decidido que yo no merecía su respeto, tal vez era hora de mostrarle exactamente lo que significaba perder el mío. La muerte de Carmen marcó el inicio de una transformación, que ahora lo entiendo, plantó las primeras semillas del resentimiento en el corazón de Sebastián. Durante sus primeros años de vida, él había conocido el calor de una familia completa, y aunque era muy pequeño cuando ella murió, algo en su interior registró esa pérdida de manera profunda y permanente. Carmen había sido el equilibrio perfecto en nuestra pequeña familia. Donde yo era pragmático y cauteloso, ella era espontánea y soñadora. Mientras yo me preocupaba por las cuentas del mes y los gastos de la casa, ella llenaba nuestro hogar de risas, música y esa luz especial que solo una madre puede aportar. Sebastián la adoraba con esa devoción pura que solo los niños pequeños pueden sentir. Recuerdo vívidamente los últimos meses de Carmen. La enfermedad llegó como un ladrón silencioso, robándole fuerzas día a día. Al principio pensamos que era solo cansancio del trabajo, estrés por las responsabilidades de ser madre y esposa. Pero cuando comenzó a perder peso drásticamente y los dolores de cabeza se volvieron constantes, supimos que algo grave estaba ocurriendo. Los médicos se sucedieron uno tras otro, cada uno con teorías diferentes, tratamientos que parecían prometedores al principio, pero que finalmente resultaban inútiles. Yo gastaba cada peso que tenía, y muchos que no tenía, en consultas médicas, estudios especializados, medicamentos experimentales. Carmen me suplicaba que no nos endeudáramos tanto, pero yo no podía aceptar la idea de perderla. Durante ese periodo oscuro, Sebastián percibía la tensión en casa con esa intuición especial que tienen los niños. Se volvió más callado, más observador. Pasaba horas sentado junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano con sus pequeños dedos, como si pudiera transferirle su propia energía vital. «Mami, ¿cuándo vas a estar mejor?», le preguntaba con esa confianza inocente de que los adultos siempre encuentran soluciones para todo. La noche que Carmen murió, Sebastián estaba durmiendo en su cuarto. Había sido un día particularmente difícil, y ella había insistido en que no quería que el niño la viera en su peor momento. Alrededor de las 3 de la madrugada, su respiración se volvió irregular. La sostuve entre mis brazos mientras se desvanecía, susurrándole promesas de que cuidaría bien de nuestro hijo, que él crecería sabiendo cuánto lo había amado ella. Cuando Sebastián despertó esa mañana y preguntó por su madre, las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo le explicas la muerte a un niño de 2 años? ¿Cómo le dices que la persona más importante en su pequeño mundo se ha ido para siempre? Simplemente le dije que mami había tenido que hacer un viaje muy largo y que ahora solo estábamos él y yo. Durante los meses siguientes,
cometí el primer gran error de mi vida como padre. Sumido en mi propio dolor, me volqué obsesivamente al trabajo como una forma de escape. Pensaba que si trabajaba más horas, si ganaba más dinero, de alguna manera podría compensar la ausencia de Carmen. Contraté a una señora mayor, doña Esperanza, para que cuidara de Sebastián durante el día, pero yo llegaba a casa tarde, agotado y emocionalmente ausente. Sebastián comenzó a mostrar cambios preocupantes. Se volvió más independiente de lo que un niño de su edad debería ser. Aprendió a vestirse solo, a preparar su propia merienda, a encontrar maneras de entretenerse sin necesidad de supervisión adulta. Al principio pensé que era admirable su capacidad de adaptación, pero ahora entiendo que era un mecanismo de supervivencia. Las pocas veces que intentaba hablar con él sobre Carmen, Sebastián cerraba los ojos y se tapaba los oídos. No quiero escuchar, me decía. No quiero recordar. Interpreté esto como una forma saludable de procesar el duelo, pero ahora me doy cuenta de que era el comienzo de una coraza emocional que él construía para protegerse del dolor. Cuando cumplió 5 años, decidí que era momento de mudarnos. La casa donde habíamos vivido con Carmen estaba llena de recuerdos que me resultaban demasiado dolorosos. Pensé que un cambio de ambiente nos ayudaría a ambos a seguir adelante. Pero para Sebastián, esa mudanza significó perder los últimos vestigios físicos de los recuerdos de su madre. En nuestro nuevo departamento, más pequeño y modesto, establecí rutinas estrictas. Sebastián tenía horarios fijos para todo: despertar, desayunar, ir al colegio, hacer tareas, cenar, dormir. Creí que la estructura le daría seguridad, pero en realidad estaba creando un ambiente donde las emociones no tenían lugar. Durante los siguientes años, nuestra relación se basó principalmente en logros académicos y responsabilidades prácticas. Yo lo ayudaba con sus tareas, asistía a las reuniones escolares, me aseguraba de que tuviera todo lo necesario para sus estudios, pero rara vez hablábamos de sentimientos, de sueños, de miedos. Era como si ambos hubiéramos acordado tácitamente que las emociones eran territorio peligroso. Sebastián se volvió un estudiante ejemplar, pero también un niño que parecía haber saltado etapas importantes de la infancia. Era serio, responsable, maduro para su edad. Los maestros lo elogiaban constantemente, y yo me sentía orgulloso de su disciplina. No me daba cuenta de que esa madurez prematura escondía una herida que nunca había sanado completamente. Los años pasaron, y aunque nuestra vida cotidiana funcionaba con eficiencia, había un vacío emocional que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Sebastián aprendió a no esperar demostraciones de afecto, y yo aprendí a expresar mi amor a través de sacrificios económicos y apoyo académico. Era una dinámica funcional pero fría, como un mecanismo de relojería que cumple su propósito, pero carece de alma. Ahora sentado en mi departamento con esa caja vacía aún en el suelo, me pregunto si la nota cruel de Sebastián no era solo su forma de expresar décadas de resentimiento acumulado. Tal vez en su mente, yo había sido el padre que le quitó no solo a su madre, sino también la posibilidad de procesar adecuadamente esa pérdida. Pero ya era demasiado tarde para arreglar los errores del pasado. Era hora de enfocarme en el presente y en las decisiones que tomaría a partir de ese momento. Watching Sebastian's meteoric rise in the business world was like observing a stranger who happened to share my DNA. From the moment he graduated university with highest honors, it became clear that my son possessed a ruthless intelligence and ambition that I had never seen in him during his childhood. Perhaps it had always been there, hidden beneath the surface of the obedient and studious boy I thought I knew. Su primer empleo fue en Meridian Consulting, una firma internacional con oficinas en las principales capitales del mundo. Sebastián fue contratado como analista junior, pero en menos de 6 meses había impresionado tanto a sus superiores que lo ascendieron a asociado senior. Sus compañeros de trabajo, muchos de ellos con años más de experiencia, comenzaron a verlo como una amenaza, pero Sebastián parecía disfrutar de esa tensión competitiva. Durante nuestras cada vez más esporádicas conversaciones telefónicas, me contaba sobre sus proyectos con una pasión que nunca había mostrado por nada más. Hablaba de reestructuraciones corporativas, fusiones millonarias, estrategias de optimización que podían ahorrar a las empresas millones de dólares. Sus ojos se iluminaban de una manera que me resultaba extraña,
como si hubiera encontrado su verdadero propósito en la vida. Papá, me dijo durante una de nuestras últimas cenas en mi departamento, cuando él tenía 28 años, he decidido independizarme. Voy a crear mi propia empresa de consultoría. Recuerdo que sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Era admirable su valentía para emprender, pero también sabía lo difícil que era mantener un negocio propio. ¿Tienes suficientes ahorros? ¿Has pensado en todos los gastos iniciales?, le pregunté, cayendo automáticamente en mi rol de contador cauteloso. Sebastián me miró con una expresión que ahora reconozco como condescendencia apenas disimulada. No te preocupes por eso, respondió. Tengo todo calculado. Además, ya conseguí mi primer cliente importante. Van a pagarme más en 6 meses de lo que tú has ganado en años. Esas palabras me dolieron, pero las interpreté como la arrogancia natural de la juventud exitosa. La empresa de Sebastián, que bautizó como Castellanos Strategic Solutions, creció con una rapidez que desafiaba toda lógica económica. En su primer año de operaciones, ya tenía contratos con 3 empresas multinacionales. Para el segundo año, había abierto oficinas en 2 ciudades más. Para el tercero, estaba considerando expandirse internacionalmente. Yo seguía sus logros desde la distancia, leyendo sobre él en revistas de negocios y periódicos económicos. El joven prodigio de la consultoría, lo llamaban. El Midas de las reestructuraciones corporativas. Cada artículo incluía una fotografía de Sebastián en trajes que probablemente costaban más que mi salario mensual, posando en oficinas lujosas con vista panorámica de la ciudad. Intenté varias veces invitarlo a celebrar sus éxitos, pero siempre tenía compromisos más importantes. Estoy cerrando un contrato con una empresa alemana, me decía, o tengo una presentación crucial con inversionistas japoneses. Sus excusas eran siempre impresionantes, pero también eran barreras efectivas que mantenían nuestra relación en un estado de cordial distancia. La última vez que visitó mi departamento antes de mi cumpleaños número 60 fue hace 2 años. Llegó en un BMW negro último modelo, vestía un reloj que reconocí de una revista como Rolex, y cargaba un maletín de cuero italiano que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Se sentó en mi viejo sofá como si fuera un trono temporario en territorio enemigo. Durante esa visita, noté cómo sus ojos recorrían mi departamento con una mezcla de nostalgia y desdén. Observaba los muebles que reconocía de su infancia, pero ahora los veía con los ojos de alguien acostumbrado al lujo. La mesa de la cocina donde una vez hacíamos sus tareas escolares, el televisor de 32 pulgadas, que había sido mi gran inversión años atrás, las cortinas que Carmen había elegido y que yo nunca tuve corazón para cambiar. Papá, me dijo mientras bebía el café que le había preparado en mi mejor taza, ¿nunca has pensado en mudarte a un lugar más apropiado para tu edad? La pregunta me tomó por sorpresa. Este departamento había sido nuestro hogar durante décadas, el lugar donde él había crecido, donde habíamos compartido miles de comidas y conversaciones. ¿Por qué habría de mudarme?, le pregunté. Aquí tengo todos mis recuerdos, toda mi vida. Sebastián suspiró de una manera que me hizo sentir como si fuera un niño necio. Es que, no sé cómo decirte esto sin sonar cruel, pero este lugar no refleja lo que nuestra familia ha logrado. Cuando mis socios o clientes preguntan sobre mi familia, es incómodo explicar que mi padre vive en un departamento de clase media-baja. Sus palabras fueron como una bofetada. Nunca había considerado que mi estilo de vida pudiera ser una fuente de vergüenza para él. Para mí, este departamento representaba décadas de trabajo honesto, de sacrificios hechos por amor paternal. Para él, era evidentemente una mancha en su imagen profesional cuidadosamente construida. «Podría ayudarte a conseguir algo mejor», continuó. «Tengo contactos en el sector inmobiliario. Podríamos encontrarte un apartamento en una zona más exclusiva, algo que sea más acorde con el éxito que hemos alcanzado como familia». La ironía de sus palabras no se me escapó. ¿Éxito que habíamos alcanzado como familia? Su éxito era enteramente suyo, construido sobre la base de la educación que yo había financiado con mis turnos dobles y mis sacrificios, pero aparentemente eso no contaba en su definición de logro familiar. Decliné su oferta educadamente, explicándole que estaba cómodo donde estaba, que tenía amigos en el barrio, que conocía cada rincón de estos alrededores, pero vi en sus ojos una frustración que no supo ocultar completamente.
Para Sebastián, mi negativa a mejorar mi situación era otra evidencia de mi falta de ambición, de mi conformismo mediocre. Esa noche, después de que se marchara, me quedé despierto durante horas pensando en nuestra conversación. Me di cuenta de que para mi hijo yo me había convertido en un recordatorio incómodo de un pasado que prefería olvidar. Mi vida modesta, mi trabajo de contador, mi departamento sencillo, todo era una contradicción viviente con la imagen de éxito sofisticado que él había construido para sí mismo. Pero nunca imaginé que esa incomodidad se había transformado en desprecio activo hasta el día de mi cumpleaños, cuando recibí esa caja vacía con su mensaje devastador. Los 2 días que siguieron a mi humillante cumpleaños pasaron en una bruma de incredulidad y dolor. Me quedé en mi departamento, sin contestar el teléfono, sin abrir las cortinas, viviendo en un estado de shock que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mi relación con Sebastián. Pero el tercer día, algo cambió. El dolor se cristalizó en una furia fría y calculada que no había sentido nunca antes en mi vida. Me levanté temprano esa mañana, me bañé, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para la graduación universitaria de Sebastián, y salí con un propósito que me daba escalofríos de anticipación. Mi primera parada fue el Banco Central de la ciudad, donde tenía una cita que había programado el día anterior con Roberto Vázquez, el gerente de cuentas privadas que había manejado mis finanzas durante los últimos 15 años. Roberto me recibió en su oficina con esa sonrisa profesional que se usa para clientes de larga data. Era un hombre de mi edad, padre de familia como yo, alguien que entendía el valor del trabajo honesto y los sacrificios parentales. Habíamos desarrollado una relación de respeto mutuo a lo largo de los años. Alberto, me dijo mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, mencionaste por teléfono que querías hacer algunos cambios importantes en tus cuentas. ¿De qué se trata exactamente? Respiré profundamente antes de responder. Roberto, quiero cambiar completamente el beneficiario de mi cuenta de ahorros, mis inversiones y mi póliza de seguro de vida. También quiero establecer un fideicomiso con condiciones muy específicas. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Durante todos esos años, él sabía que Sebastián era mi único heredero, el beneficiario natural de todo lo que había logrado ahorrar con tanto esfuerzo. ¿Hay algún problema familiar del que debería estar enterado? Preguntó con la discreción profesional que lo caracterizaba. Digamos que mi hijo me ha demostrado recientemente que no valora lo que he hecho por él durante toda su vida, respondí. Y he decidido que hay organizaciones benéficas que podrían hacer mejor uso de mi patrimonio. Roberto sacó varios formularios de un archivador y los colocó sobre su escritorio. Entiendo. Es una decisión importante, Alberto. ¿Estás completamente seguro de esto? Una vez que se procesen estos documentos, revertir estos cambios será un proceso complejo. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, le aseguré. Pero hay algo más. Quiero que estos cambios tengan efecto inmediato, pero no quiero que mi hijo se entere hasta que sea absolutamente necesario. Durante las siguientes 2 horas, llenamos formulario tras formulario. Cambié el beneficiario de mi cuenta de ahorros, que contenía los ahorros de toda una vida de trabajo, a la Fundación de Niños Huérfanos San José. Mis inversiones en bonos del gobierno, acumuladas pacientemente durante décadas, fueron redirigidas hacia la Asociación de Ayuda a Ancianos Abandonados. Mi póliza de seguro de vida, que tenía un valor considerable, ahora beneficiaría al Hospital Público Infantil. Pero la verdadera obra maestra de mi plan era el fideicomiso. Había investigado durante horas en Internet sobre las mejores maneras de proteger un patrimonio de herederos no deseados y había encontrado una estructura legal que me daba exactamente lo que necesitaba: control total sobre cuándo y cómo se revelaría mi decisión. El fideicomiso se activará automáticamente si alguien con mi DNA intenta reclamar cualquier parte de mi herencia, expliqué a Roberto mientras firmaba el documento final. En ese momento, se enviará una carta certificada a esa persona, explicando exactamente por qué no recibirá ni un peso de mi patrimonio. Roberto revisó cuidadosamente todos los documentos antes de colocar su sello oficial en cada página. Alberto, debo preguntarte una vez más, ¿estás completamente seguro de esto? Estamos hablando de décadas de ahorros, de todo el patrimonio que has construido con tanto esfuerzo. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos,
Mi hijo me entregó una caja vacía en mi cumpleaños con una nota diciéndome que eso es lo que merezco. Pues bien, él también va a descubrir lo que se siente recibir exactamente lo que uno merece. Mi segunda parada esa tarde fue el estudio jurídico de Alejandra Morales, una abogada especializada en derecho familiar que había sido recomendada por Roberto. Era una mujer de unos 40 años, con una reputación excelente por manejar casos complejos de herencias y disputas familiares. Señor Mendoza, me dijo después de escuchar mi historia, lo que usted está planeando es completamente legal, pero debo advertirle que las consecuencias emocionales pueden ser devastadoras para su familia. ¿Ha considerado tal vez una conversación directa con su hijo antes de tomar medidas tan drásticas? Doctora Morales, respondí. Durante 35 años he tenido conversaciones con mi hijo. Durante 35 años he tratado de entender qué estaba pasando por su mente. ¿Por qué se alejaba cada vez más de mí? Esa caja vacía fue su respuesta definitiva a todas mis preguntas. Ahora es mi turno de responder. Alejandra preparó varios documentos adicionales que complementaban lo que había hecho en el banco. Un testamento completamente nuevo que reiteraba mis decisiones. Documentos que certificaban mi estado mental competente al momento de tomar estas decisiones. Y un poder notarial que me permitiría hacer cambios adicionales si fuera necesario. También quiero que prepare una carta, le dije. Una carta que se entregará automáticamente a mi hijo cuando el fideicomiso se active. Quiero que esa carta explique exactamente por qué tomé estas decisiones. Pasamos otra hora redactando esa carta. Cada palabra fue elegida cuidadosamente. Cada frase fue diseñada para máximo impacto emocional. Era mi oportunidad de explicar décadas de dolor, desilusión y amor no correspondido en un documento que Sebastián recibiría cuando finalmente entendiera las consecuencias de sus acciones. Cuando salí del estudio de Alejandra, ya era de noche. Caminé por las calles de mi barrio con una sensación extraña de ligereza, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante años. Por primera vez desde mi cumpleaños, sonreí genuinamente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Había tomado el control de una situación que me había hecho sentir impotente durante demasiado tiempo. Sebastián había querido demostrarme lo que merecía según su perspectiva. Muy pronto, él descubriría exactamente lo que merecía según la mía. No tenía idea de que mi plan se activaría mucho más pronto de lo que había anticipado. El miércoles por la mañana, exactamente 3 días después de haber firmado todos los documentos legales, estaba preparando mi desayuno cuando escuché unos golpes desesperados en mi puerta. No eran los golpes educados de una visita social, sino el tipo de golpes urgentes que sugieren una emergencia. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo por un momento. Sebastián estaba de pie en el pasillo, pero no se parecía en nada al hombre exitoso y arrogante que había estado en mi departamento 3 días antes. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado y grasoso, como si no se hubiera bañado en días. Su traje, uno de esos caros que solía usar como armadura profesional, estaba arrugado y manchado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, rojos, hinchados, con esa mirada de pánico que solo se ve en personas que han perdido todo control sobre sus vidas. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Sebastián, ¿qué estás haciendo aquí?» «Papá», dijo con una voz quebrada que no reconocí, «necesito hablar contigo. Por favor, déjame entrar». No esperó mi respuesta. Simplemente se dejó caer de rodillas en el pasillo, justo frente a mi puerta. El sonido de sus rodillas golpeando contra el piso de concreto resonó por todo el edificio. Quité la cadena de seguridad y abrí completamente la puerta. La imagen de mi hijo, el exitoso empresario, arrodillado en el suelo del pasillo de mi modesto edificio, era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. «Papá, no hagas esto», susurró, y entonces comenzó a llorar. No era el llanto controlado de un adulto tratando de mantener su compostura, sino el llanto desgarrador de un niño completamente perdido. «Por favor, papá, yo no lo sabía». «¿No sabías qué?», pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a entender que algo había salido terriblemente mal con su vida perfectamente ordenada. «No sabía lo que había en esa caja», sollozó. «No sabía sobre la nota. Te juro por la memoria de mi madre que yo no sabía nada». Esas palabras
Me golpearon como un rayo. Durante 3 días, había estado operando bajo la suposición de que Sebastián había orquestado conscientemente mi humillación, que había elegido deliberadamente herirme de la manera más cruel posible. Pero la desesperación en su voz, la genuina sorpresa en sus palabras, sugería algo completamente diferente. Sebastián, le dije, ayudándolo a levantarse y guiándolo hacia el interior del departamento, no entiendo lo que estás diciendo. Tú me entregaste esa caja, tú estuviste aquí cuando la abrí. Se sentó en el sofá enterrando su cara entre sus manos. Sí, yo te entregué la caja, pero no sabía lo que había adentro. Creí que era un regalo real, papá. Un regalo que alguien más había preparado para ti. ¿Alguien más? ¿De quién estás hablando? Sebastián levantó la cabeza, y vi en sus ojos una confusión y un dolor que me recordaron al niño pequeño que una vez fue. Valeria, susurró, mi esposa. Todo esto fue idea de Valeria. El nombre me tomó completamente por sorpresa. Sebastián se había casado hace 2 años con Valeria Montesinos, hija de una familia de alta sociedad que yo había conocido solo brevemente durante la boda. Era una mujer hermosa y sofisticada, con títulos universitarios de Europa y conexiones familiares que habían ayudado a expandir el negocio de Sebastián, pero siempre había sentido una frialdad en ella, una distancia calculada que me había hecho sentir incómodo desde el primer momento. No entiendo, le dije. ¿Por qué Valeria haría algo así? Sebastián se pasó las manos por el cabello dejándolo aún más despeinado. Porque ella odia todo lo que representas, papá. Odia que vengas de la clase trabajadora. Odia que vivas en este barrio. Odia que yo tenga un padre que no encaja en su círculo social. Las palabras comenzaron a formar un patrón horrible en mi mente. Sigue, le dije. Ella ha estado presionándome durante meses para que corte completamente los lazos contigo. Dice que mi origen humilde está limitando mis oportunidades de crecimiento profesional, que mientras mantenga contacto contigo, nunca seré completamente aceptado en los círculos empresariales más exclusivos. Mi estómago se contrajo con una náusea que no tenía nada que ver con la comida. ¿Y tú qué le respondías? Al principio la defendía a ti, dijo, pero su voz sonaba avergonzada. Le decía que eras mi padre, que me habías sacrificado todo para darme una buena educación. Pero ella es muy persuasiva, papá. Gradualmente comenzó a plantar dudas en mi mente sobre si realmente habías hecho lo mejor para mí. ¿Qué tipo de dudas? Me decía que si realmente hubieras querido lo mejor para mí, habrías trabajado más duro para darnos una vida mejor. Que si hubieras tenido más ambición, yo no habría tenido que luchar tanto para llegar donde estoy. Que tu conformismo había sido en realidad una forma de egoísmo disfrazado de sacrificio. Cada palabra era como un puñal. Entender que mi hijo había sido manipulado sistemáticamente para que dudara de mi amor paternal era casi más doloroso que pensar que él había llegado a esas conclusiones por sí mismo. ¿Y la caja? Pregunté. Ella dijo que había comprado un regalo perfecto para ti, algo que representara cuánto había crecido nuestra familia financieramente. Me pidió que se lo entregara sin abrirlo, que fuera una sorpresa para ambos. Su voz se quebró otra vez. Nunca me imaginé que había puesto esa nota horrible adentro. ¿Cuándo te diste cuenta? Ayer por la noche. Llegué a casa y le conté lo que había pasado. ¿Cómo habías reaccionado al abrir la caja? Esperaba que se sintiera mal por la broma cruel, pero en cambio se puso a reír. Se reía y me decía que por fin habíamos logrado deshacernos del viejo patético que arrastrábamos como una carga. Sebastián comenzó a llorar otra vez, más fuerte esta vez. En ese momento entendí todo, papá. Entendí que había sido manipulado durante meses, que había permitido que alguien más me convenciera de sentir vergüenza por el padre más generoso y amoroso que cualquier hijo podría desear. Sus palabras me llenaron de una mezcla compleja de alivio y furia. Alivio por saber que mi hijo no me odiaba realmente, pero furia por entender la extensión de la manipulación que había sufrido. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta?, pregunté. Confronté a Valeria. Le grité, le dije que era una persona horrible, pero ella no mostró ni pizca de arrepentimiento. Me dijo que si yo no tenía las agallas para cortar lazos con mi pasado mediocre, entonces tal vez yo no era el hombre que ella había creído que era. Y entonces le dije que se fuera de la casa, que nuestro matrimonio había terminado, que no podía estar casado con alguien capaz de tanta crueldad. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa arrugada.
Papá, necesito tu perdón. Necesito que sepas que jamás habría hecho algo así conscientemente. Lo miré sentado en mi sofá, destruido y vulnerable, y sentí una ola de amor paternal que no había experimentado en años. Pero también recordé los documentos que había firmado 3 días antes, las decisiones irreversibles que había tomado, basándome en información incompleta. Sebastián, le dije suavemente, hay algo que necesitas saber. Mientras observaba a mi hijo destrozado en mi sofá, una parte de mí quería confesarle inmediatamente sobre los documentos que había firmado, sobre cómo había cambiado mi testamento y redirigido mi herencia completa hacia organizaciones benéficas. Pero algo en su relato no me sonaba completamente correcto. Había demasiadas coincidencias, demasiados detalles que parecían diseñados para generar máxima simpatía. Sebastián, le dije cuidadosamente, antes de continuar necesito que me cuentes exactamente cómo conociste a Valeria, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Su expresión cambió sutilmente, una microexpresión de alarma que desapareció tan rápido que casi no la capté. ¿Por qué quieres saber eso ahora, papá? Pensé que estábamos hablando sobre el perdón, sobre reconstruir nuestra relación. Porque algo no me cuadra en tu historia, respondí. Tú no eras un niño manipulable cuando te casaste con Valeria. Eras un hombre adulto de 33 años, un empresario exitoso con suficiente experiencia para reconocer cuando alguien está tratando de influenciarte. Sebastián se movió incómodamente en el sofá. Es que ella es muy sutil, papá. No es que me dijera directamente que cortara lazos contigo, fue un proceso gradual. ¿Qué tan gradual?, insistí. Dame ejemplos específicos. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián me relató una serie de incidentes supuestamente inocentes, donde Valeria había plantado semillas de duda sobre mi valor como padre y como persona. Según su versión, ella hacía comentarios aparentemente casuales sobre cómo otros empresarios exitosos venían de familias con mejor posición social, o cómo era extraño que alguien tan inteligente como él tuviera un padre que había elegido una vida tan modesta. Pero mientras escuchaba, mi mente analítica de contador comenzó a detectar inconsistencias. Las fechas no coincidían, los eventos que describía habrían requerido un nivel de manipulación psicológica tan sofisticado que parecía más propio de una novela que de la vida real. Sebastián, lo interrumpí. ¿Dónde está Valeria ahora? Se fue a casa de sus padres después de nuestra pelea, respondió rápidamente. Probablemente está allí contándoles su versión de los eventos. ¿Y tú no has intentado contactarla desde entonces? No, papá. Estoy demasiado enojado. Además, lo único que me importa ahora es arreglar las cosas contigo. Algo en su tono me hizo decidir que era momento de verificar su historia. Sebastián, voy a preparar café. ¿Por qué no llamas a Valeria ahora mismo? Pones el teléfono en altavoz y la confrontas sobre lo que hizo. Quiero escuchar directamente de ella lo que pasó. El color se fue completamente del rostro de Sebastián. No creo que sea una buena idea, papá. Ella va a negar todo. Va a inventar alguna historia para hacerse la víctima. Si realmente es tan manipuladora como dices, entonces no deberías tener problema en exponerla frente a mí, insistí. Llámala ahora. Sebastián sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número, pero antes de que la llamada se conectara, colgó. No puedo hacerlo, papá. Aún estoy muy emocional. En ese momento, decidí hacer algo que no había hecho en años. Actuar como el contador suspicaz que había sido durante 3 décadas. Sebastián, dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero ver tus mensajes de texto con Valeria de los últimos días. Si realmente tuvieron esa pelea terrible que describes, debe haber evidencia de ello. Papá, eso es privado. Sebastián, le dije con una firmeza que no había usado con él desde que era adolescente, dame el teléfono ahora mismo, o esta conversación termina aquí. Reluctantemente, me entregó el dispositivo. Navegué hasta sus mensajes de texto y busqué las conversaciones con Valeria. Lo que encontré me heló la sangre. Los mensajes más recientes no mostraban ninguna pelea. De hecho, mostraban algo completamente diferente. Había una conversación de hace 2 días, justo después de mi cumpleaños, donde Sebastián le enviaba mensajes a Valeria, describiendo mi reacción a la caja vacía. ¿Funcionó?, había escrito Valeria. Perfectamente, había respondido Sebastián.
Nunca lo había visto tan destruido. Creo que finalmente entendió el mensaje. Excelente. ¿Crees que ahora dejará de molestarte con sus invitaciones patéticas? Definitivamente. Y si no, tengo algunas ideas más para asegurarme de que mantenga la distancia. Seguí leyendo, encontrando mensaje tras mensaje que revelaban la verdad devastadora. Sebastián no había sido manipulado por Valeria. Él había sido el arquitecto principal de mi humillación, y ella había sido una cómplice entusiasta pero secundaria. Había mensajes donde discutían diferentes ideas para enseñarme una lección sobre mi lugar en su nueva vida. La caja vacía había sido idea de Sebastián, inspirada por su frustración de que yo no entendiera las indirectas sobre mantener distancia de su vida profesional y social. Sebastián, le dije con una voz que no reconocí como mía, ¿podrías explicarme estos mensajes? Su rostro se transformó completamente. La máscara de vulnerabilidad y arrepentimiento desapareció, reemplazada por algo mucho más frío y calculado. Por un momento, vi al verdadero Sebastián, al hombre en quien se había convertido cuando pensaba que nadie estaba observando. Papá, dijo con una voz súbitamente calmada. ¿Puedo explicar? No, lo interrumpí. Ya no necesito más explicaciones. Acabo de leer toda la verdad que necesitaba conocer. Se puso de pie y por primera vez en esta conversación recuperó algo de su compostura habitual. Está bien, papá. Sí, la caja vacía fue mi idea. Sí, quería que supieras exactamente lo que pienso de tu vida patética y de tus intentos desesperados de mantener una relación que dejó de existir hace años. ¿Por qué viniste aquí entonces? ¿Por qué este espectáculo de arrepentimiento? Sebastián sonrió, y esa sonrisa fue lo más frío que había visto en mi vida. Porque mi abogado me informó ayer que habías hecho algunos cambios importantes en tus cuentas bancarias, cambios que podrían afectar mi herencia futura. Ahí estaba. La verdad finalmente emergía. Sebastián no había venido por remordimiento o amor filial. Había venido porque se había enterado de mis movimientos financieros y temía perder el dinero que daba por sentado que heredaría algún día. ¿Cómo se enteró tu abogado?, pregunté. Tengo contactos en varios sectores financieros, papá. No es difícil monitorear las actividades bancarias de alguien cuando sabes dónde buscar. En ese momento, entendí que la persona parada frente a mí no era el niño que había criado con tanto amor. Era un extraño que había aprendido a usar todos los recursos a su disposición, incluidos contactos cuestionables, para proteger sus intereses financieros. Sebastián, le dije, creo que es hora de que te vayas. No hasta que desajes lo que hiciste con tu herencia, respondió. Ese dinero me pertenece por derecho y no voy a permitir que tu despecho senil me lo quite. Esas palabras fueron la confirmación final de todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente mi hijo. La máscara finalmente había caído por completo. El Sebastián vulnerable y arrepentido había desaparecido, reemplazado por un hombre frío y calculador que no se parecía en nada al niño que había criado. Pero lo que vino después me enseñó que aún no conocía toda la extensión de su transformación. Sebastián, le dije, ese dinero no te pertenece por derecho. Es mi dinero ganado con mi trabajo, y puedo hacer con él lo que considere apropiado. Su respuesta me dejó sin aliento. No, papá, ese dinero es tanto mío como tuyo, y tengo los documentos para probarlo. Sacó un sobre de Manila del maletín que había traído consigo. Dentro había una serie de documentos que reconocí inmediatamente. Copias de contratos de préstamos que había firmado años atrás para financiar la educación universitaria de Sebastián, pero también otros documentos que nunca había visto antes. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a conseguir el préstamo para establecer mi empresa?, preguntó con una sonrisa que me erizó la piel. ¿Recuerdas que tuviste que poner tu departamento como garantía colateral? Sí, lo recordaba. Había sido hace 7 años, cuando Sebastián necesitaba capital inicial para Castellanos Strategic Solutions. Yo había hipotecado mi departamento para ayudarlo a conseguir un préstamo bancario de $200,000. Sebastián había prometido pagar el préstamo dentro de 2 años, una promesa que había cumplido puntualmente. Ese préstamo ya fue pagado completamente, le recordé. Sí, fue pagado, confirmó, pero lo que tú no sabías es que cuando se pagó, yo transferí la hipoteca a mi nombre en lugar de cancelarla completamente. Técnicamente, ahora soy el propietario legal de este departamento. Sentí como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Eso es imposible.
Yo nunca firmé ningún documento autorizando esa transferencia. Sebastián sacó otro conjunto de papeles del sobre. ¿Recuerdas cuando viniste a mi oficina hace 3 años para firmar algunos documentos de actualización para tu póliza de seguro? ¿Recuerdas que mi asistente notarió tu firma? Una náusea horrible comenzó a crecer en mi estómago. Sí, recordaba ese día. Sebastián me había dicho que era rutina legal, que necesitaba actualizar algunos beneficiarios en mi póliza de seguro para proteger mejor mis intereses. Había firmado varios documentos sin leerlos completamente, confiando en que mi hijo nunca me haría daño. Esos documentos no eran solo para tu póliza de seguro, continuó Sebastián. También incluían una autorización para transferir la propiedad de este departamento a mi nombre cuando el préstamo original fuera cancelado. Eso es fraude, logré susurrar. No, papá, es planificación financiera inteligente. Y es completamente legal porque tú firmaste voluntariamente todos los documentos necesarios. Me senté pesadamente en mi silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Durante 3 años había estado viviendo en un departamento que ya no me pertenecía, sin saberlo, pero eso no es todo, continuó Sebastián, claramente disfrutando de mi shock. ¿Recuerdas tu cuenta de ahorros en el Banco Nacional, la que tienes desde hace 20 años? Asentí débilmente. Hace 2 años, cuando me diste poder legal temporal para manejar tus finanzas, mientras estabas en el hospital por tu operación de vesícula, transferí gran parte de esos ahorros a una cuenta conjunta que abría nuestros nombres. Por ley, tengo acceso completo a esos fondos. La operación de vesícula había sido un procedimiento menor, pero las complicaciones postoperatorias me habían mantenido hospitalizado durante 2 semanas. Sebastián se había ofrecido generosamente a manejar mis cuentas y pagar mis gastos médicos mientras me recuperaba. Yo había firmado el poder legal pensando que era por un periodo corto y para propósitos específicos. Nunca revocaste ese poder legal, papá, me informó. Sigue vigente y me da autoridad legal para manejar todas tus finanzas. ¿Cuánto dinero transfiriste?, pregunté, con una voz que apenas era un susurro. Aproximadamente $180,000, la mayor parte de tus ahorros de toda la vida. Era como si me hubieran golpeado con un martillo. Todo mi patrimonio, construido durante décadas de trabajo honesto y sacrificios, había sido sistemáticamente transferido a mi hijo sin que yo lo supiera. ¿Por qué?, fue todo lo que pude preguntar. Porque sabía que algún día tendrías una crisis sentimental como la que acabas de tener, respondió con una frialdad que me aterrorizó. Sabía que podrías hacer algo estúpido, como cambiar tu testamento o donar tu dinero a caridades. Decidí proteger nuestro patrimonio familiar antes de que pudieras dañarlo con tus emociones. Nuestro patrimonio. Ese dinero era el resultado de mi trabajo. Ese dinero era el resultado de décadas de vida mediocre, me interrumpió. Yo he multiplicado ese capital varias veces a través de inversiones inteligentes. He convertido tu mediocridad financiera en verdadera riqueza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si ya tienes todo mi dinero, ¿por qué te preocupa lo que hice en el banco hace 3 días? Sebastián sonrió de nuevo, pero esta vez había algo nervioso en su expresión. Porque hay algunas cuentas e inversiones que no pude transferir debido a restricciones legales. Tu nueva póliza de seguro de vida, por ejemplo, y algunos bonos del gobierno que están a tu nombre únicamente. También está el fideicomiso que estableciste. Ahí estaba el problema. A pesar de toda su planificación, Sebastián no había podido acceder a todo mi patrimonio. Los documentos que había firmado con Roberto y Alejandra habían protegido una porción significativa de mis activos, precisamente porque habían sido diseñados para ser inaccesibles para herederos no deseados. ¿Cuánto queda?, pregunté. Aproximadamente 150,000 en activos que están fuera de mi alcance, admitió reluctantemente. Pero es dinero que me corresponde, papá. Dinero que necesito para consolidar algunas inversiones importantes. En ese momento, entendí completamente lo que había pasado. Sebastián había estado robándome sistemáticamente durante años, apropiándose de mi patrimonio poco a poco, y ahora estaba desesperado por conseguir los últimos activos que habían escapado de su control. La ironía era perfecta. Al tratar de castigar a mi hijo por su crueldad, había accidentalmente protegido una porción de mi patrimonio de su avaricia sistemática. Sebastián, le dije, quiero que salgas de mi departamento inmediatamente.
No puedo hacer eso, papá, respondió, no hasta que desajes los cambios que hiciste en tus cuentas. Este ya no es mi departamento, según tú, así que técnicamente tú me estás pidiendo que me vaya de tu propiedad. Su sonrisa se volvió genuinamente cruel. Exactamente. Y si no cooperas, tendré que tomar medidas legales para asegurar mis derechos de propiedad. Entendí que mi hijo no solo se había convertido en un extraño, se había convertido en mi enemigo. Esa noche, después de que Sebastián finalmente se marchara con la promesa de darme 48 horas para reconsiderar mi posición, no dormí ni un solo minuto. Me quedé sentado en mi silla favorita, mirando las paredes de un departamento que aparentemente ya no me pertenecía, sintiendo cómo décadas de amor paternal se transformaban en algo mucho más oscuro y poderoso. A las 6 de la mañana, hice la primera llamada de lo que sería el día más importante de mi vida. Marqué el número de Alejandra Morales, mi abogada, y le dejé un mensaje en su contestadora. Doctora Morales, soy Alberto Mendoza. Necesito verla urgentemente hoy. Han surgido complicaciones que requieren acción legal inmediata. Mi segunda llamada fue a Roberto Vázquez en el banco. Roberto, necesito una cita de emergencia. Creo que alguien ha estado accediendo ilegalmente a mis cuentas y necesito su ayuda para verificar todas las transacciones de los últimos 5 años. Pero mi tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Carlos Herrera, un investigador privado que había conocido años atrás cuando trabajé en un caso de fraude corporativo para mi antigua empresa. Carlos se especializaba en investigaciones financieras y tenía contactos en bancos, firmas legales y oficinas gubernamentales que podrían ser útiles. Carlos, le dije cuando contestó, necesito que investigues a fondo las finanzas y actividades legales de mi hijo. Creo que ha estado cometiendo fraude y necesito evidencia sólida lo más pronto posible. A las 9 de la mañana estaba en la oficina de Alejandra, con todos los documentos que Sebastián me había mostrado el día anterior. Después de revisar todo cuidadosamente, su veredicto fue claro pero complicado. Alberto, me dijo, técnicamente, lo que su hijo hizo no es ilegal. Usted firmó voluntariamente todos estos documentos. Sin embargo, hay evidencia de que él no le reveló completamente las implicaciones de lo que estaba firmando, lo cual podría constituir fraude por omisión. ¿Qué opciones tengo? Podemos impugnar estas transacciones argumentando que fueron hechas bajo engaño. También podemos presentar cargos criminales por abuso de poder legal, pero será un proceso largo y costoso, y el resultado no está garantizado. Doctora, le dije, no me interesa recuperar el dinero. Lo que me interesa es asegurarme de que Sebastián entienda que hay consecuencias para sus acciones. Alejandra me miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente? Durante la siguiente hora le expliqué mi plan. Era arriesgado, potencialmente costoso y definitivamente vengativo. Pero era también completamente legal y si se ejecutaba correctamente, devastadoramente efectivo. A las 2 de la tarde estaba en el banco con Roberto, revisando 5 años de registros financieros. Lo que encontramos fue aún peor de lo que había imaginado. Sebastián no solo había transferido mis ahorros a cuentas conjuntas, también había usado mi poder legal para hacer inversiones riesgosas con mi dinero, algunas de las cuales habían resultado en pérdidas significativas. Roberto, le dije, quiero que congeles inmediatamente todas las cuentas donde aparezco como cotitular, y quiero que inicies una investigación interna sobre cómo estas transferencias fueron aprobadas sin notificación adecuada al titular principal. Eso podría crear problemas legales para su hijo, me advirtió. Ese es exactamente el punto. A las 4 de la tarde, Carlos me llamó con información que superó mis expectativas más salvajes. Su investigación había revelado que Sebastián había usado técnicas similares con otros miembros de familia. La abuela materna de Sebastián, que había muerto 2 años atrás, había donado $50,000 a Sebastián poco antes de su muerte, bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Hay más, me dijo Carlos. Tu hijo ha estado inflando significativamente sus ingresos reportados para conseguir préstamos bancarios. También hay evidencia de que algunas de sus transacciones comerciales involucran evasión fiscal, suficiente para una investigación oficial. Más que suficiente. ¿Quieres que proceda? Procede con todo. Esa noche, ejecuté la fase final de mi plan. Llamé a Sebastián y le dejé un mensaje. Hijo,
He reconsiderado mi posición. Quiero que vengas mañana a las 10 de la mañana para discutir cómo podemos resolver esta situación amigablemente. Sebastián llegó puntualmente, vestido otra vez con uno de sus trajes caros, claramente esperando que hubiera capitulado ante su chantaje. Pero cuando abrí la puerta, no estaba solo. Sebastián, le dije, me gustaría presentarte al detective Martínez de la Unidad de Delitos Financieros y al auditor Jiménez de la Dirección de Impuestos Internos. El color se fue completamente de su rostro. ¿Qué está pasando aquí? El detective Martínez se adelantó. Señor Castellanos, tenemos una orden para arrestarlo por fraude financiero, abuso de poder legal y evasión fiscal. También tenemos órdenes para congelar todas sus cuentas bancarias y activos mientras se lleva a cabo la investigación. Esto es imposible, tartamudeó Sebastián. No he hecho nada ilegal. Mi padre firmó voluntariamente todos esos documentos. Señor Castellanos, intervino el auditor Jiménez. También tenemos evidencia de que ha estado reportando ingresos falsos para obtener préstamos y que ha evadido impuestos por aproximadamente $300,000 durante los últimos 3 años. Sebastián me miró con una expresión de incredulidad y furia. ¿Tú hiciste esto? ¿Tu propio hijo? Sebastián, le respondí calmadamente. Durante 35 años te enseñé sobre honestidad, trabajo duro y respeto. Tú elegiste ignorar todas esas lecciones. Ahora vas a aprender sobre consecuencias. Mientras se lo llevaban esposado, gritó, «Esto te va a costar todo lo que tienes. Voy a arruinarte». «Ya me arruinaste», le grité de vuelta. «El día que me entregaste esa caja vacía, arruinaste todo lo que importaba entre nosotros. Ahora estamos iguales». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. La justicia tardía es aún justicia, y mi hijo finalmente iba a entender lo que se sentía recibir exactamente lo que uno merece. 6 meses después del arresto de Sebastián, me encuentro sentado en el mismo departamento donde todo comenzó, pero viviendo una realidad completamente diferente. Los eventos que siguieron a esa mañana fueron como dominós cayendo uno tras otro, cada revelación más devastadora que la anterior. Sebastián fue condenado a 3 años de prisión por fraude financiero y evasión fiscal. Su empresa, Castellanos Strategic Solutions, se declaró en bancarrota cuando salió a la luz que había estado usando dinero de clientes para cubrir sus gastos personales y inversiones riesgosas. Valeria, como era predecible, se divorció de él inmediatamente y se mudó a Europa, llevándose consigo todo lo que pudo liquidar antes de que los activos fueran congelados. El proceso legal me devolvió aproximadamente $120,000 de mis ahorros originales, aunque los abogados y las complicaciones bancarias consumieron una parte significativa. Más importante aún, las investigaciones revelaron que la transferencia de propiedad de mi departamento había sido realizada de manera fraudulenta, y pude recuperar la titularidad legal de mi hogar, pero la victoria se sintió extrañamente vacía. Durante los primeros meses después del arresto, experimenté algo que solo puedo describir como alivio tóxico. Cada noticia sobre los problemas legales de Sebastián, cada artículo de periódico que detallaba su caída de la gracia, me llenaba de una satisfacción amarga que sabía que no era saludable. Había obtenido mi venganza, pero el precio emocional fue mayor de lo que había anticipado. La realidad de haber enviado a mi propio hijo a prisión comenzó a pesarme de maneras que no había previsto. Sí, él había demostrado ser manipulador, codicioso y cruel. Sí, había merecido enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero seguía siendo el niño que una vez sostuve entre mis brazos, el niño que aprendió a andar en bicicleta corriendo detrás de mí, el joven que lloró en mis brazos cuando se fue a la universidad. Hace 2 semanas recibí una carta de Sebastián desde la prisión. Era la primera comunicación directa que habíamos tenido desde su arresto. La carta era diferente a todo lo que había esperado. No contenía súplicas de perdón, ni intentos de manipulación. En cambio, era una reflexión madura y dolorosa sobre cómo habíamos llegado a este punto. «Papá», escribía, «he tenido 6 meses para pensar sobre lo que pasó entre nosotros, y creo que finalmente entiendo algunas cosas que nunca había visto antes. Tienes razón en que merecía enfrentar las consecuencias de mis acciones. Lo que hice fue imperdonable, no solo financieramente, sino emocionalmente.
La carta continuaba con una disección brutal de cómo había permitido que su éxito profesional se convirtiera en arrogancia, cómo había comenzado a ver mi vida modesta como un reflejo negativo de su nueva identidad, y cómo había racionalizado gradualmente el tratamiento cruel hacia mí como algo que yo me había buscado por no aspirar a más. Pero también he comenzado a entender algo sobre ti, continuaba. He comenzado a entender que tu decisión de enviarme a prisión no fue solo sobre justicia, fue sobre un padre que finalmente llegó al límite de su tolerancia y decidió que prefería perder a su hijo completamente antes que continuar siendo abusado por él. Esas palabras me golpearon como un rayo. Durante meses había justificado mis acciones como búsqueda de justicia, pero Sebastián había visto a través de mis racionalizaciones. Tenía razón. En algún nivel profundo, había elegido destruir nuestra relación completamente, porque prefería el vacío limpio de no tener hijo a la agonía constante de tener un hijo que me despreciaba. No te estoy pidiendo perdón, concluía la carta, porque entiendo que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí. No perdí dinero o estatus o oportunidades profesionales. Perdí al único hombre que me amó incondicionalmente durante 35 años, y esa pérdida es mucho más devastadora que cualquier sentencia de prisión. Después de leer esa carta 10 veces, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. Fui a visitarlo. La prisión era un lugar frío y estéril, lleno de sonidos metálicos y olores institucionales que me recordaron por qué había trabajado tan duro toda mi vida para evitar lugares como ese. Cuando trajeron a Sebastián a la sala de visitas, mi primera impresión fue lo mucho que había cambiado. Había perdido peso, su cabello estaba más gris, y había una humildad en su postura que nunca había visto antes. Nos sentamos frente a frente separados por una mesa de metal, dos extraños que una vez habían sido padre e hijo, tratando de encontrar palabras para décadas de amor, dolor y decepciones mutuas. «Papá», me dijo simplemente, «gracias por venir». «No sé por qué vine», le respondí honestamente. «Yo tampoco», admitió, «pero me alegra que lo hayas hecho». Hablamos durante una hora sobre todo y nada, sobre cómo estaba adaptándose a la vida en prisión, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los programas de rehabilitación en los que participaba. Evitamos cuidadosamente hablar sobre el pasado o el futuro, enfocándonos en el presente seguro de conversación trivial. Cuando ya casi se había acabado el tiempo de visita, Sebastián me dijo, «Papá, hay algo que necesito que sepas. Nunca volveré a pedirte dinero, apoyo financiero, o que cambies las decisiones que tomaste sobre tu herencia. Eso está resuelto para siempre. Pero si algún día, cuando salga de aquí, quisieras que fuéramos a tomar un café como dos personas que están tratando de conocerse otra vez, me gustaría mucho esa oportunidad». Cuando salí de la prisión esa tarde, no estaba seguro de cómo me sentía. No había experimentado el alivio catártico que había esperado, ni la reconciliación emocional de las películas. En cambio, sentía algo más complejo, una mezcla de tristeza por todo lo que habíamos perdido, alivio por haber puesto límites firmes y una pequeña semilla de esperanza sobre la posibilidad de que tal vez, en algún futuro distante, pudiéramos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi departamento recuperado, rodeado por fotografías de un Sebastián niño que ya no existe, entiendo que algunas historias no tienen finales completamente felices o completamente trágicos. A veces, la justicia y el amor entran en conflicto, y las decisiones que tomamos para protegernos también nos lastiman de maneras que no habíamos previsto. ¿Fue correcto lo que hice? ¿Valió la pena sacrificar la relación con mi único hijo para enseñarle una lección sobre respeto y consecuencias? No lo sé, pero sí sé que por primera vez en años, cuando me miro en el espejo, veo a un hombre que se respeta a sí mismo, que puso límites firmes cuando fue necesario, y que eligió su propia dignidad por encima de la comodidad de ser abusado por alguien que amaba. El amor paternal no siempre significa permitir que nuestros hijos nos lastimen sin consecuencias. A veces, amar verdaderamente significa estar dispuesto a perder la relación para salvar lo que queda de respeto mutuo. Sebastián sale en libertad en 2 años. No sé si vendrá a buscarme para ese café que mencionó.
No sé si yo estaré listo para esa conversación si viene. Pero sí sé que si algún día nos volvemos a encontrar, será como dos hombres que han aprendido el verdadero precio de sus decisiones, y tal vez eso sea suficiente base para construir algo nuevo, o tal vez no, y también está bien.